La filosofía desde tiempos antiguos hasta el presente ha sido una herramienta fundamental para comprender nuestro mundo y las complejidades de la existencia humana a través de las exploraciones de conceptos abstractos y la reflexión sobre preguntas fundamentales. La filosofía nos permite analizar y cuestionar nuestros entornos, nuestras creencias y nuestras interacciones con otros seres humanos. En este sentido, los términos que abordaremos hoy no solo son piezas individuales de conocimiento, sino que también estén interconectados en el vasto campo del estudio de la filosofía política y la historia del pensamiento. Cada término que exploraremos en este video nos brindará una perspectiva única sobre cómo las ideas han evolucionado a lo largo del tiempo y cómo han dado forma a nuestros institutos políticos, nuestras interacciones sociales y nuestras propias percepciones del mundo que nos rodea. A través de este viaje podremos aprendizar la riqueza y la probabilidad de la filosofía y es crucial en nuestro entendimiento del mundo. Bueno, ahora le vamos a hablar un poco sobre lo que es el criticismo. El criticismo es como ese amigo crítico, pero constructivo, que todos tenemos. Es un enfoque en el que cuestionamos y evaluamos de manera cuidadosa las ideas teóricas o prácticas, pero con el objetivo de mejorarlas o comprenderlas mejor, en lugar de simplemente desacreditarlas. Pienso como mirar un cuaderno en un museo y no solo decir no me gusta, sino preguntar por qué fue creado, qué significado tiene y qué impacto ha tenido en la historia del arte. En política, el criticismo implica examinar las políticas, decisiones o acciones de los líderes y gobernantes desde diferentes tipos de perspectivas, considerando su impacto en la sociedad y buscando identificar sus fortalezas y debilidades. Esto es una herramienta importante para mantener reflexivos y responsables en nuestros compromisos cívicos. Bueno, ahorita le vamos a hablar un poco sobre lo que es la cultura grecorromana. La cultura grecorromana es la unión de dos culturas, o bueno, el choque de lo que es la cultura de los griegos y la cultura de Roma. Esto se dio cuando Roma invade Grecia y esto hace que haya un tipo de sincretismo, la unión de esas dos culturas. La unión de esas dos culturas ha influido bastante a lo largo de la historia. Estas culturas son las bases para gran parte de nuestro pensamiento occidental. Incluso hoy vemos influencia en nuestra política, derecho, literatura y arte. Así que cuando hablamos de cultura grecorromana, estamos hablando de un legado que ha perdurado a lo largo de los siglos y que sigue siendo una fuente de inspiración y conocimiento para todo el mundo. Ahora les vamos a hablar un poco sobre lo que es la derecha política. En la derecha política estamos como hablando del lado conservador de lo que es la política, sobre las que conservan se podría decir como que la cultura. La derecha política es como que quiere mantener las bases de los regímenes anteriores y conservadores. Imagina un enfoque que valora la tradición, la autoridad y la libre empresa. Aquí los partidos políticos suelen abordar por políticas que promueven la libertad individual, la responsabilidad personal y un gobierno limitado en términos de regulación económica y social. Piensa en políticas que favorecen la iniciativa privada, la competitividad en el mercado y una defensa fuerte de la propiedad privada. También suele enfatizar la importancia de mantener la estabilidad social y la cultura, y a menudo aboga por políticas que fueron las instituciones tradicionales y los valores familiares. Bueno, en resumen viene saliendo que la política es el lado conservador. La política derecha es el lado conservador de la política, donde las bases vienen saliendo, en pocas palabras, la religión y la familia. Ok, continuamos hablando del concepto de la Edad Media.
Este fue un periodo de la historia que abarca desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta el Renacimiento en el siglo XV. Fue una época de varios cambios significativos en todos los aspectos de la vida de todos los seres humanos, tanto como en política, religión, economía y cultura, donde en esta edad se caracterizó por la consolidación del feudalismo y la prominencia de la Iglesia Católica como institución poderosa y dominante. Además, en este periodo se dieron avances en la agricultura, el comercio y la tecnología, así como renacimientos en el arte y literatura. Aunque a menudo se asocia con la oscuridad y el estancamiento, la Edad Media también sentó las bases para el desarrollo posterior en la sociedad europea y la formación de la identidad europea moderna. El empirismo, bueno, les vamos a hablar un poco sobre lo que es el empirismo. El empirismo es como el enfoque que confía en la experiencia y la observación directa como las principales fuentes de conocimiento. El empirismo viene saliendo lo que es que confiemos, nos invita a confiar en nuestro sentido común. Nos dice en los datos concretos obtenemos la experiencia directa que conforma nuestras creencias y teorías sobre el mundo. Los empiristas valoran la experimentación y la investigación activa para comprender el mundo que nos rodea. Un claro ejemplo podría ser como si queremos saber si una medicina es efectiva, el empirista lo que hace va a buscar evidencia a través de ensayos clínicos y observaciones de su impacto en pacientes reales. Bueno, continuamos con el concepto de razonamiento deductivo. Es como hablar desde el punto filosófico un camino o un par de premisas generales hasta una conclusión específica. Es como tener una serie de premisas exclusivas y que te ayuda a llegar a una conclusión lógica y necesaria. Ejemplo, sabemos que todos los mortales son hombres y mujeres, y Sócrates era un hombre, entonces desde ese punto de vista Sócrates también era un simple mortal. Es conectar en pocas palabras un punto específico y llegar a una conclusión inevitable. Este enfoque utiliza mucho la ciencia de matemáticas y para resolver problemas generales. Ok, continuamos hablando con un concepto que es el enfoque fenomenológico. Bueno, básicamente se trata de mirar las cosas desde la perspectiva del experimento y no simplemente sentirlo en un lugar de donde solo afecta desde lo obvio. Esto se quiere decir que no solo es aceptar y comprender lo que estamos viendo, sino experimentarlo. Por ejemplo, en vez de si solo digo esto parece aburrido, nos lleva a preguntarnos cómo me siento realmente cuando estoy viviendo esto. Es como intentar entender las cosas desde adentro hacia afuera, desde nuestras propias vivencias y experiencias en el cada día de nuestra vida. Bueno, les vamos a hablar un poco sobre lo que es la hermenéutica. La hermenéutica es como un método interpretativo que nos ayuda a entender y dar sentido a textos, símbolos o experiencias. Piensa en ello como un conjunto de herramientas que utilizamos para descifrar el significado detrás de las palabras o acciones. Este enfoque no se limita simplemente a la comprensión literal, sino que busca explorar el contexto cultural, histórico y personal que rodea lo que estamos interpretando. Por ejemplo, cuando leemos un poema, la hermenéutica nos anima a considerar el contexto en que fue escrito, así que como nuestras propias experiencias y emociones al leer. En resumen, hermenéutica nos ayuda a ir más allá de la superficie de las cosas y profundizar en el significado más profundo y mirarlo de diferentes tipos de vista. Ok, continuamos con el concepto de inductivo. Ok, inductivo es como un proceso de inferencia en el que generalizamos a partir de casos particulares a llegar a una conclusión más amplia. Esto, en otras palabras, es como dar un ejemplo específico para sacar conclusiones generales. Es como decir, siempre que miro un gato me aúlla, entonces concluyo que todos los gatos me aúllan cuando se miran. Es una forma de hacer suposiciones basadas en lo que observamos, cuando no siempre es lo 100% verídico.
Bueno, ahora les vamos a hablar un poco sobre lo que es la izquierda política. La izquierda política, bueno, los partidos y movimientos de izquierda suelen defender políticas que buscan proteger los derechos de los trabajadores, proporcionar accesos equitativos a la educación y a la salud y luchar contra la discriminación y la desigualdad. Además, tienden a ser más progresistas en temas como el medio ambiente, los derechos civiles y la justicia social. Bueno, en resumen, la izquierda política se caracteriza por enfocarse en la justicia social y la igualdad, buscando reducir las disparidades y promover un mayor bienestar para todos los miembros de la sociedad. Con el concepto del método científico. El método científico es un proceso sistemático en el que se utiliza investigar, comprender todo lo que nos rodea en el mundo. Esto comienza con la observación, la formulación de preguntas y cuestionarse todos los problemas. Luego se cuestiona y se comienza a realizar una investigación recopilando datos y evidencias sobre un tema. A partir de este tema se desarrollan una hipótesis y se observan todos los fenómenos realizados. Después se realizan unos experimentos controlados para probar la hipótesis y recopilar más datos. Esto resulta al final con un análisis y para sacar conclusiones basadas y respaldarlas y refutarlas en una hipótesis inicial. Si la hipótesis se confirma mediante los múltiples experimentos, se convierte en una teoría científica aceptada. Bueno, les vamos a hablar un poco sobre lo que es el racionalismo. El racionalismo es como una corriente filosófica que enfatiza el papel de la razón y la lógica de la adquisición del conocimiento. Se basa en la idea de la verdad, y el entendimiento se puede alcanzar a través del pensamiento racional y la deducción lógica, más que simplemente a través de la experiencia sensorial. Los racionalistas creen que hay ciertas verdades universales que se pueden conocer a priori, es decir, sin depender de la experiencia empírica. Bueno, un ejemplo podría ser como los conceptos matemáticos, como los teoremas geométricos. Se consideran verdades innatas que pueden ser descubiertas mediante el razonamiento lógico. En resumen, el racionamiento sostiene que la razón humana es la principal fuente de conocimiento y que el pensamiento lógico y deductivo es fundamental para comprender el mundo que nos rodea. Continuamos hablando del concepto de renacimiento. El Renacimiento fue un periodo histórico y cultural que se desarrolló en Europa entre los siglos XIV y el XVI. Se caracterizó por renacer del interés de las artes, ciencias, literatura y sociedad, basados en la filosofía, tras siglos de oscuridad de la Edad Media. Durante este tiempo hubo un surgimiento del humanismo en un enfoque de valores de la dignidad del ser humano, así como el descubrimiento de obras clásicas griegas y romanas. Los artistas, científicos, matemáticos, obradores y pensadores renacieron y experimentaron e innovaron en nuevas artes y cualidades, llevando a avances significativos en todas las áreas como la pintura, escultura, arquitectura, astronomía, anatomía, etc. En resumen, el Renacimiento fue un periodo de gran crecimiento en la cultura y creativa que sentó las bases de la modernidad actual. Bueno, en este punto se va a tocar lo que es la república. La república surge después de lo monárquico. Lo monárquico es los reyes y todo. Ya la república viene saliendo más cuando el pueblo elige sus líderes, ya cuando hay una democracia. La república es cuando el sistema político en el cual el poder soberano reside en el pueblo y es ejercido a través de representantes elegidos democráticamente. ¿Qué significa? Que el pueblo elige quién lo va a gobernar en un sentido más democrático, y eso es lo que significa la república. En conclusión,
podemos entender que la filosofía política nos ayuda a entender cómo está estructurado el poder y el sistema de los gobiernos, influyendo en nuestras vidas cotidianas y en la toma de decisión que realizamos cada día. Esto se nota como un gran... la filosofía nos ayuda a entender gran parte de la escala del gobierno y tomar esas decisiones que a nivel personal nos permiten crecer en valores y en creencias. Y mientras a nivel global nos permite evaluar críticamente cualquier tipo de propuesta política y tener un criterio personal único para poder participar en un proceso político con un fundamento válido. Además nos invita a reflexionar sobre conceptos, sobre el poder y la libertad que tenemos todos como seres humanos y cómo podemos tomarlos desde el punto de vista humano. En resumen, la filosofía es como una herramienta poderosa que tenemos que saber cómo utilizarla y en nuestro entorno para contribuir a los cambios sociales como personas y ayudar a nuestra sociedad.